Saludos, mi nombre es Luis Navarro, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad de los Andes, y a continuación les voy a estar hablando sobre ciertos conceptos pioneros en la economía. Para ello me gustaría comenzar con un concepto que la mayoría de nosotros conocemos, que es el trueque. Y básicamente, ¿qué es el trueque? Bueno, el trueque consiste en este tipo de intercambio entre bienes o servicios de alguna forma equivalentes entre sí. A diferencia eh, del sistema económico que tenemos hoy en día, que es a partir del dinero, este lo que buscaba era una convivencia armónica en el que no se buscaba la acumulación de riqueza, sino básicamente poder subsistir a partir de lo que se producía. Sin embargo, este sistema empieza a presentar ciertas fallas, sobre todo para los comerciantes que buscaban realmente una equivalencia justa por lo que se estaban comercializando. Además, ciertos comerciantes presentaban pérdidas por material que no podían comercializar del todo por ciertas características que tenían. Es por ello que empiezan a nacer estos sistemas económicos posteriores, dando finalmente cabida al que se conoce hoy en día. Por otra parte, me gustaría tocar dos conceptos claves para poder entender mejor todo, que es la historia y la prehistoria. ¿Y qué es básicamente la prehistoria? Bueno, la prehistoria se conoce por muchos expertos como la era o el ciclo que abarca desde la culminación de la evolución del ser humano, es decir, hace más de 2 millones de años, hasta la invención de la escritura. Sin embargo, hay muchos autores que dicen que el final de esta era debería ser cuando se inicia la creación de lo que se conoce como las entidades estadales. Sin embargo, en muchas civilizaciones humanas este no nace al mismo ritmo, por lo que para evitar conflictos y evitar discrepancias con respecto a algunas cosas, es preferible establecerlo como el inicio de la escritura. Esto es lo que se conoce como prehistoria. Y a diferencia de la historia sí abarca todo el conjunto de hechos históricos, sin importar la era. Para ello vamos a tener como punto clave el historiador. ¿Y qué es básicamente un historiador? Es quien verifica estos hechos y dictamina cuáles son los hechos realmente importantes que merecen ser remarcados a nivel histórico. Porque no todos los hechos realmente tienen las bases para poder ser catalogados en esta serie de hechos. Por otra parte, a nivel histórico tenemos uno de los eventos claves que hizo que la economía cambiara en todo sentido, que es la revolución industrial. Nosotros hemos escuchado hablar mucho de ello y es realmente uno de los objetos de debate más amplios a nivel histórico. Su conceptología es igual de amplia y el primer concepto que tenemos de la revolución industrial nos dice que fue un conjunto de cambios a nivel sociales en la raza humana que nace en Inglaterra a partir del siglo XVIII, que se fue expandiendo desigualmente y a su vez trae un conjunto de cambios que traen mejoras a la raza humana en sí, al modo de producción. Sin embargo, hay muchos autores que critican esto porque sienten que el concepto queda un poco ambiguo y realmente lo establecen como un conjunto de cambios que hacen cambiar lo que se conoce como la renta y la producción, aparte de la natalidad humana, la hacen cambiar radicalmente, haciendo que todos estos factores realmente se eleven, porque la raza humana antes de la revolución industrial tenía unas tasas de crecimiento poblacional muy bajas y el nivel de renta era altísimo. Cosa que se empieza a que a nivel que la producción aumenta,
se empiezan a regular y genera prosperidad económica en muchos aspectos. Por otra parte, esto da cabida a lo que se conoce hoy en día como el mercado moderno. Y a diferencia del mercado que se conocía antes, el mercado moderno empieza a buscar la satisfacción de necesidades más personalizadas en el cliente. Se crea un mercado que es un poco, por así decirlo, no más ético, pero sí un poco más personal con el usuario, lo cual no se conocía antes porque antes básicamente se buscaba era satisfacer las necesidades humanas y ahorita es un poco más amplio todo lo que pueda abarcar el mercado. Por último, me gustaría hablar de un tema que abarca lo que es el mercado en la economía, que son los monopolios. Para ello voy a hablar sobre un monopolio, uno de los más conocidos en Venezuela, que es PDVSA, la petrolera estatal venezolana. PDVSA, como ya lo dije, es controlada por el Estado y es un monopolio que realmente no nace a partir de cómo se comporta el mercado, sino que es establecido para poder establecer una regularización de, ya sea de precios, de producción o para satisfacer los intereses soberanos que existan. PDVSA nace básicamente en el siglo XX y es la empresa que controla toda la producción de hidrocarburos y la comercialización del crudo. Esto fue establecido así, como ya lo dije, por motivos de soberanía nacional. Sin embargo, esto empezó a traer muchas problemáticas, sobre todo a nivel de corrupción y desde sus inicios básicamente. Y porque PDVSA, al ser el principal fuente económica que tiene actualmente Venezuela, es utilizado para financiar casi en su totalidad todos los tipos de intereses que se tengan, por lo que se presta para muchas otras eventualidades. Sin embargo, hace unas semanas ocurrió un cambio con respecto a esto, que es que ya PDVSA no va a actuar como un solo ente en Venezuela para la producción y distribución del crudo, sino que ya van a haber empresas privadas que van a permitir que esto se pueda hacer en Venezuela, como es la entrada de Chevron. Esto realmente cambia todo el panorama y puede empezar a haber un resurgimiento económico, ya que PDVSA se encontraba un poco estancado por la regularización de precios que existía, además de los niveles de corrupción tan altos que habían a nivel estatal. Bueno, eso sería básicamente todo. Muchas gracias por su atención.